Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy por la noche vamos a analizar estos primeros 6 meses de gobierno. Ya el 14 de enero de este año tomó posesión el gobierno que presiden Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Y llevamos ya justamente, ayer sábado se cumplieron justamente 6 meses de esta administración. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los principales problemas que les ha tocado enfrentar y especialmente qué es lo que viene también para adelante, porque quedan a partir de ahora 1.280 días de esta administración. Vamos a conversar esta noche con Gustavo Berganza, es director de Doces y es columnista también. Y nos acompaña también Raquel Zelaya, quien es secretaria ejecutiva de Así Es. Así que buenas noches, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Raquel, empiezo un poquito con usted. ¿Cómo ve usted estos primeros 6 meses en términos generales? Es el séptimo gobierno, octavo si contamos el de interino aquí de Ramiro de León Carpio, pero el séptimo gobierno desde que empezamos esta democracia. ¿Y qué perspectiva? ¿Qué le deja en estos primeros 6 meses en términos generales? Bueno, yo al escucharlo pensaba que efectivamente hubo un periodo de transición más ordenado que en gobiernos anteriores, que eso pudo haber ayudado en cierta medida a un inicio más estructurado. Llama la atención que el gabinete significa un cambio de generación, con la característica de que muchos, su primer puesto público es asumir un ministerio, con lo cual sus luces y sus sombras de lo que esto significa. Creo que también asume un general retirado que a la vez de ser signatario de los acuerdos de paz, pues tiene una expectativa más que todo internacional, que en algunos aspectos creo yo que le limita y le frena de actuar como un civil más libremente pudiera hacerlo. Y creo que le han dedicado al inicio mucho al tema de seguridad, que era donde estaba centrado muchas de las expectativas de la ciudadanía que votó por esa opción. Gustavo, varias características que acaba de plantear Raquel, pero ¿qué te dejan aquí estos primeros 6 meses en términos generales? Bueno, yo creo que lo más preocupante de estos 6 meses ha sido el deterioro tan acelerado que ha sufrido el gobierno. Es decir, uno compara los primeros 6 meses de Colón con los primeros 6 meses de Otto Pérez Molina, y salvo los logros de entrada de empujar la legislación tributaria, algunas mejoras en disminuir el índice de homicidio y bueno, y todo el trabajo de infraestructura que se ha dado, de mejoramiento de infraestructura que se ha dado, uno realmente ve que este gobierno realmente no ha avanzado mucho, pues. Y además, políticamente hablando, uno ve que dentro del gobierno hay grandes fisuras entre grandes grupos, ¿no? Tenemos el grupo del ministro de Comunicaciones, el grupo de la viceministra y el grupo la vicepresidenta, perdón, y tenemos también el grupo del presidente, en el cual gravitan la familia y los militares retirados. Entonces, digamos, ahí hay 3 áreas distintas de influencia de gobierno, que vemos una pugna abierta entre el grupo de la vicepresidenta y el grupo del ministro de Comunicaciones. Y eso lo que ha hecho es que ha paralizado algunas iniciativas de gobierno, hace que otros caminen con pies de plomo ante la perspectiva de que les caiga la Secretaría de Transparencia. Y bueno, y aparte de eso, por supuesto, tenemos también que ha trabajado en contra. Tener una oposición tan imprevisible, tan realmente temeraria como la que hace líder, pues. Entonces, realmente el gobierno, con todo respeto, pero aparte de esos logros que menciono, no ha hecho mucho. Algunos de estos procesos, algunos de estos temas que planteaba Gustavo, Raquel, se repiten, no son exclusivos de este gobierno, se han dado en diferentes gobiernos. De hecho, entre los temas que planteaba ya Gustavo ahora, hace 4 años arrancábamos ya con una esposa del presidente empezando a posicionarse políticamente, cosas similares que vemos ahora con la vicepresidenta, los dilemas con el ministro de Comunicaciones, como decía Gustavo. Empiezan a haber algunas cosas que no son exclusivos de este gobierno. Efectivamente, se da esa circunstancia en ocasiones anteriores, pero yo también vería que el gobierno como gobierno ha tenido al interior estas dificultades, pero a la vez en tan corto tiempo se ha metido al tema tributario, al tema del desarrollo rural, ahora con reformas constitucionales que requerirían un gobierno totalmente articulado, sin dejar de mencionar también el tema de la reforma educativa. Creo yo que son muchos frentes conjuntos y
un partido que aparentemente cuadros del nivel de desempeño a nivel de ministro tiene pocos, porque como les ha pasado a otros, sus principales miembros de gabinete no son necesariamente cuadros del partido. Entonces, sí creo yo que hay una dificultad, porque como ya mencionó Gustavo al inicio, pues efectivamente sí, arrancó un gobierno que la Corte Penal Internacional, las leyes tributarias que en buena medida hacía mucho rato que no lográbamos 11 leyes por consenso político aprobadas rápidamente, pero que ese espíritu se ha diluido y ahora veo un gobierno con 4 o 5 frentes abiertos muy grandes que evidentemente necesitarían, repito, unos cuadros de gobierno más unidos. Bueno, justamente tuvimos un primer mes, del 15 de enero al 15 de febrero, muy activo en la agenda legislativa, pero desde ese día, justamente, Gustavo, hasta esta semana que acaba de pasar, terminó finalmente una interpelación que duró 5 meses y que mientras tanto, para efectos prácticos, estuvo detenida la agenda legislativa. Ese también es una condición que no necesariamente se había dado en otras administraciones. Son 5 meses de parálisis, realmente solo se han interrumpido, pues por ejemplo, para aprobar algunos préstamos o para elegir al procurador de los derechos humanos. Veamos ahí lo que tú puedes ver es realmente cómo no se ha superado el conflicto electoral, porque prácticamente lo que tenemos ahí es un castigo que viene del Partido Patriota al grupo que estuvo a punto que se acercó mucho en la segunda vuelta electoral, ¿no? Y lo peor es que, digamos, es una cuestión tan visceral, porque uno lo platica con los líderes del partido y entonces ve, por ejemplo, del lado del Patriota, que eso simple y sencillamente no va a haber. A mí, por ejemplo, me dicen, mira, me dice, si yo tengo que tener 4 años más o 3 años más de parálisis en el Congreso, yo los voy a tener, pero no les voy a dar nada, líder. Y del otro lado, del líder, tú ves, por ejemplo, gente que te dice, no, yo no voy a colaborar con un gobierno que ni siquiera me da la oportunidad de hablar en el pleno, que tengo que arrebatar la palabra, que tengo que estar, que ni siquiera me da los asesores, porque aparentemente, digamos, llegaron hasta el extremo con líder de darle los asesores hasta el 1 de junio. ¿Te imaginas cuando por ley del régimen interior tienen que darle asesores desde el inicio de la legislatura? Entonces, digamos, es un conflicto absolutamente irracional el que tiene paralizado al Congreso. Y con una situación donde lo que al final sucede es que muchas leyes que debieran ser prioridad, que debiéramos seguir avanzando en ellas, Raquel, dejan de avanzar por esta situación entre dos partidos. Y sobre todo que esto ha ido en detrimento de la imagen pública que tiene el Congreso, porque realmente solo con que se le hable, muy buena para empezar, no, pero por lo menos yo diría que había una posibilidad de rescate con una nueva legislatura, donde entiendo que 80% son nuevos legisladores. 80 diputados son nuevos. 80 diputados son nuevos. Entonces, uno esperaría nuevos aires, nueva conducta, porque efectivamente el tema, por ejemplo, de no aprobar la ley de enriquecimiento ilícito y la de secreto bancario, la ciudadanía en general, aunque no sepa exactamente la estructura, solo con oír asocia. Que lo que sucede es que hay una gran resistencia a que yo diga, al asumir el cargo yo tengo esto, yo gano esto en el periodo y cuando yo salgo voy a tener esto. Es un asunto de simple matemática que le han dado una visión de mucho temor a asumir ese reto cuando la gente quiere personas que no sean corruptas en cargos públicos. Tengo que ir al primer corte, pero al volver vamos a empezar a analizar un poco algunos de los temas en particular, porque en esta primera parte hablamos en general de muchos de los temas, pero incluso ni siquiera mencionamos uno que fue uno de los primeros caballos de batalla de la administración, que fue el tema de la despenalización, por ejemplo. Son demasiados temas, muchos temas. Vamos a hablar de estos temas al volver. Estamos acá en Este Oeste.